Hola a todos, este es un sábado más de Mari Más Makeup y en esta oportunidad quiero darles unos tips para corregir las ojeras oscuras que tanto detestamos, y voy a hacerlo con corrector amarillo y con el corrector naranja para comparar a ver con cuál nos va mejor. Así que quédate con el tutorial. Bueno, el primer tip que quiero darles para corregir las ojeras es que si de pronto tus ojeras no son muy oscuras y no tienes un corrector naranja o un corrector amarillo, es importante que el tono que escojas no sea mucho más claro que tu piel. Muchas veces cometemos el error de que utilizamos un tono súper claro para corregir las ojeras porque queremos iluminar esa área. Pero si utilizamos un corrector demasiado claro, lo que vamos a hacer es resaltar nuestras ojeras. Es entendible que para nuestro diario, nuestro día a día, no vamos a querer estar utilizando un corrector naranja o un corrector amarillo. Entonces en ese caso lo que te recomiendo es que utilices un corrector que no sea muy claro, preferiblemente del tono de tu piel. Yo para el uso diario utilizo el tono de LA Girl, en el tono Creamy Beige, que es un tono no muy claro, pero pues me cubre moderadamente las ojeras. Entonces vamos a empezar con el tutorial. Como queremos algo más HD o algo más dramático, o unas ojeras muy bien corregidas o tapadas o cubiertas, voy a hacer el tutorial utilizando primero el corrector amarillo. El corrector amarillo es recomendado para las personas que tienen ojeras moradas. Entonces vamos a empezar aplicando este corrector amarillo. No es necesario hacer o aplicar mucha cantidad, solo lo necesario para empezar a difuminar. Esto lo que va a hacer es neutralizar el tono morado que tengas en tus ojeras. Como pueden ver, mis ojeras son bastante marcadas y por eso cuando quiero mayor cobertura utilizo el tono amarillo. Voy a aplicar un poquito más. Es importante que la aplicación del corrector siempre lo hagamos haciendo una V o un triángulo invertido. Nunca cubras tus ojeras únicamente aplicando el corrector en el área de la ojera, porque lo que vas a hacer es resaltar la ojera. Y ahora lo que vamos a hacer es que, como no vamos a dejar el corrector ahí amarillo, vamos ahora sí a aplicar un tono que sea más claro que el tono de nuestra piel. Si aplicas corrector amarillo o naranja, ya ahora sí puedes iluminar. Como te dije, en el caso de que simplemente utilices un corrector normal para cubrir la ojera, allí es cuando no vamos a utilizar un tono demasiado claro. Yo en esta ocasión, como ya apliqué el amarillo, voy a aplicar ahora el tono natural, que es uno o dos tonos más claros que mi piel. Entonces vamos a aplicarlo en forma de triángulo invertido y voy a difuminar con esta brochita especial para eso. Y como último paso y muy importante para cubrir nuestras ojeras perfectas es sellar el corrector. Puedes sellarlo con un polvo translúcido, puedes sellarlo también con el polvo compacto que tengas, y pues yo como siempre voy a hacerlo con el tono amarillo de la paleta de contorno de Anastasia Beverly Hills y esta brochita, porque ya saben, tengo obsesión con el tono amarillo, simplemente porque me parece que va muy bien con mis ojeras por el tema de que son bastante oscuras. Pero como les dije, ustedes pueden hacerlo con el producto que ustedes tengan. Sellamos muy bien y esto además nos va a aportar un poco más de cobertura.
Bueno, y entonces ya para este momento pueden ver la diferencia bastante notoria entre los dos lados. Sin embargo, quiero hacer la prueba con ustedes también utilizando el corrector naranja en el otro ojo y vamos a ver cuál de los dos lados termina con mayor cobertura para que ustedes mismas comparen y noten cuál es la mejor opción. Entonces vamos a empezar con el corrector naranja. Para el corrector naranja les recomiendo que no lo apliquen directamente del producto porque no es necesario llenarnos todo el ojo de naranja. Solo con un poquito podemos neutralizarlo. Entonces yo voy a aplicarlo primero en mi mano y voy a tomar otra brochita y con esto vamos a aplicarlo. Como pueden ver, pigmenta bastante, entonces por eso les decía que no era necesario aplicarlo tanto. Y no se me asusten, vamos a difuminar esto con la esponjita para luego ya poder aplicar el corrector para iluminar, que en este caso voy a utilizar el mismo que ya utilicé antes en el tono natural. Listo, y vamos con el tono claro. Y a difuminar nuevamente. Ok, y vamos a finalizar otra vez con el mismo paso para que ustedes comparen y opinen a ver cuál lado les parece que quede mejor. O si quizás simplemente ambos se ven igual. Bueno, chicas, y esta ha sido la demostración con el corrector amarillo y con el corrector naranja. La verdad, sinceramente, normalmente estoy acostumbrada a usar el amarillo, pero me ha gustado bastante el naranja. En mi opinión, ambos dan excelentes resultados y agregan una cobertura mayor que se utiliza simplemente el corrector normal. Así que esta es una excelente opción para cuando vas a tomarte fotos o simplemente quieres verte con la cara mucho mejor maquillada, y si tienes las ojeras demasiado oscuras, me parece una excelente opción. De todas formas, déjenme en los comentarios cuál le pareció a ustedes que es la mejor opción, si con naranja o amarillo, o cuál es la opción que ustedes utilizan para cubrirse las ojeras. Espero que hayan podido aprender algo nuevo en este video, que realmente es una opción para cuando queremos mayor cobertura, o si eres de aquellas como yo que parecen un mapache, pues ya saben, excelente opción. No olviden darle me gusta a este video si les gustó y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así que nos vemos la próxima semana. Chao.